Muchas personas están fascinadas por todo lo misterioso y desconocido, y si tú eres una de ellas, este video es especialmente para ti. Te presento 20 de los misterios no resueltos más misteriosos de la humanidad. Que lo disfrutes. El nombre de Jack el Destripador se hizo conocido en la modernidad gracias a una película de terror sobre un cruel asesino en serie. El prototipo de este personaje fue una persona real con el mismo nombre. En 1888, los habitantes de Londres experimentaron terror cuando se enteraron de que un maníaco estaba en acción en la ciudad. Sus víctimas solían ser mujeres sin hogar y prostitutas, pero nadie podía saber qué tenía en mente este psicópata y quién sería el próximo en ser asesinado. De agosto a noviembre del mismo año, se deshizo de 5 mujeres. Sus cuerpos fueron mutilados, pero no había mucha sangre en la escena del crimen. Por lo tanto, inicialmente al asesino se le apodó Delantal de Cuero. Más tarde, los periodistas informaron que una carta con confesiones de los asesinatos había sido enviada a la redacción y estaba firmada con el nombre de Jack el Destripador. Si esto es verdad o simplemente una ficción de los editores de periódicos, se desconoce. Curiosamente, Jack el Destripador actuó con mucha precaución y logró escapar de la escena del crimen literalmente unos minutos antes de que llegaran los policías. Durante la investigación, se entrevistó a no menos de 2,000 personas, de las cuales 80 fueron consideradas sospechosas. Sin embargo, hasta el día de hoy, la identidad del maníaco no ha sido establecida. Amelia Mary Earhart se convirtió en la primera mujer piloto en cruzar el Océano Atlántico en 1928, a la edad de 31 años. A los 40 años, Amelia había logrado grandes éxitos en la aviación, y antes de dejar su carrera, decidió emprender un viaje alrededor del mundo. El 20 de mayo de 1937, Earhart, junto con el navegante Fred Noonan, en su monoplano bimotor Lockheed Electra, partió en su último vuelo récord. Para principios de julio, habían logrado cubrir alrededor del 80% de la distancia total, volando a través del Atlántico, África, Arabia, India y el sudeste asiático. El 2 de julio, Earhart y Noonan partieron de la ciudad de Lae, en la costa de Nueva Guinea, y se dirigieron hacia la isla Howland, en la parte central del Pacífico, donde planeaban repostar el avión y continuar su viaje. Este vuelo duró 18 horas y encontrar la pequeña isla no fue fácil para la navegación de esa época, a pesar de que un barco de la Guardia Costera esperaba a los pilotos cerca de sus costas. Según los últimos mensajes recibidos en este barco, Earhart dijo que no podía encontrar Howland y que quedaba muy poco combustible. Lamentablemente, los pilotos nunca llegaron a la isla. La búsqueda de los restos del avión y de sus cuerpos se llevó a cabo durante mucho tiempo, pero no se encontró nada. En enero de 2024, buzos de la compañía Deep Sea Vision encontraron en el Pacífico restos del avión perteneciente a Earhart, pero no se encontraron restos humanos. Según una teoría alternativa, los pilotos realmente sobrevivieron a un accidente aéreo y fueron capturados por soldados japoneses. Esto supuestamente fue evidenciado por fotografías del atolón Juit, donde se ve a un hombre y una mujer muy parecidos a Earhart y Noonan. Los ateos a menudo afirman que no hay pruebas físicas de la existencia de Jesucristo, pero la Iglesia Ortodoxa y Católica creen que la presencia en la tierra del Hijo de Dios está testimoniada por la Sábana Santa de Turín. La Sábana Santa de Turín es un lienzo de lino de 4,37 por 1 con 11 metros con la imagen impresa de un hombre de cuerpo entero. Se cree que en esta tela fue envuelto Jesucristo después de la crucifixión. La impresión es de hecho similar a las imágenes de Cristo que estamos acostumbrados a ver. Este artefacto fue descubierto por primera vez en el siglo XIV. Actualmente se guarda en Turín, en la Catedral de San Juan Bautista, y se considera una reliquia. Sin embargo, lamentablemente, los científicos han reconocido que la sábana es una falsificación. El análisis de radiocarbono mostró que fue creada presumiblemente en el siglo XIII, pero los escépticos creen que este resultado fue influenciado por manchas que aparecieron justo en la Edad Media.
ya que en parte no le conviene a la ciencia reconocer que Dios realmente existe. Las criptogramas de Beale son 3 mensajes cifrados que contienen información sobre la ubicación de un tesoro escondido. Las personas se enteraron por primera vez de estos códigos a través de un folleto, cuyo editor fue James Beverly Ward. El autor del manuscrito prefirió permanecer anónimo. Según la historia previa al descubrimiento de las criptogramas, en el año 1820, Robert Morris, propietario del Hotel Washington en Lynchburg, Virginia, conoció a un cazador de bisontes llamado Thomas Jefferson Beale. Los dos hombres rápidamente encontraron un lenguaje común, y Beale se convirtió en huésped del hotel. A menudo, se iba por algunos asuntos y regresaba al hotel para descansar. La última vez que visitó a Morris fue en 1822. Entonces dejó al propietario del hotel una caja de hierro cerrada con llave. Dentro de ella, según Beale, se guardaban documentos muy importantes y secretos. El cazador prometió regresar por ella después de 2 años y pidió que se guardara la caja hasta su regreso. Morris esperó a su huésped hasta 1832 y se dio cuenta de que no había esperanza de que Beale regresara. Sin embargo, incluso después de eso, no se atrevió a abrir la caja y solo lo hizo 13 años más tarde. Dentro de la caja de hierro había 3 hojas de papel completamente cubiertas de números. Morris recordó que Beale había hablado de tesoros dejados cerca de la ciudad de Beaufort, por lo que asumió que el mensaje cifrado contenía la ubicación de las riquezas escondidas. Los intentos de descifrar las criptogramas se realizaron en repetidas ocasiones. Se encontró una clave para una de ellas, que resultó ser un texto de la Declaración de Independencia de los EEUU. Gracias a esto, se supo que Beale había escondido tesoros valorados en alrededor de $30 millones en valor actual. Sin embargo, la ubicación exacta del tesoro estaba cifrada en otro criptograma, cuya clave aún no se ha encontrado. Las criptogramas de Beale han provocado mucha controversia. Algunos creen que Morris inventó toda esta historia, mientras que otros aún esperan resolver este misterio y encontrar el tesoro. El Arca de la Alianza no es solo una reliquia sagrada para el cristianismo, judaísmo e islam, sino también uno de los objetos más misteriosos en la historia de la humanidad. Según el Antiguo Testamento, dentro del cofre se guardaban las tablas de la ley con los 10 mandamientos, un recipiente con maná celestial y el bastón de Aarón. Esta reliquia es reconocida por las religiones como el símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel, y por lo tanto, es una prueba de la existencia de Dios y su contacto con la humanidad. El Arca de la Alianza parecía un cofre. Estaba hecho de madera de acacia y cubierto de oro por dentro y por fuera. En la tapa había 2 querubines con alas extendidas. En los lados había anillos especiales en los que se insertaban varas robustas. Esta construcción permitía transportar el arca cómodamente, ya que su peso era de alrededor de 300 kilogramos. El Arca de la Alianza se guardó durante mucho tiempo en el Templo de Jerusalén. La última mención documentada de ella data del año 622 antes de nuestra era. Desafortunadamente, nada se sabe sobre el destino posterior de esta sagrada reliquia. Los historiadores han intentado durante mucho tiempo establecer a dónde desapareció el arca, pero sin éxito. Se cree que está escondida ya sea bajo el monte del templo, en Jerusalén, o en Aksum, la antigua capital de Etiopía. Pero estas son solo hipótesis que no tienen pruebas directas. Uno de los peores misterios en la historia de la aviación moderna fue la desaparición de un Boeing 747, perteneciente a Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014 a las 0:42, el avión de pasajeros despegó de Kuala Lumpur a Pekín. A bordo del Boeing 747 había 239 personas, 12 miembros de la tripulación y 227 pasajeros. 40 minutos después del despegue, los pilotos dejaron de comunicarse y poco después el avión desapareció de los radares. Investigaciones posteriores mostraron que, después de desaparecer, el Boeing estuvo en el aire durante 7 horas más. Esto es extraño. 2 pilotos experimentados controlaban el avión.
En caso de fallas en el sistema, probablemente podrían haber girado la aeronave y regresar a Kuala Lumpur, pero no lo hicieron. Todo parecía como si alguien hubiera hecho intencionalmente que la ubicación del avión fuera desconocida. 6 horas después de la desaparición del vuelo, se organizó una operación de búsqueda y rescate. En poco tiempo se inspeccionaron las aguas del Mar del Sur de China, el Estrecho de Malaca y parte del Océano Índico cerca de las costas occidentales de Australia. Lamentablemente, la búsqueda no tuvo resultados. En 2015 y 2016, accidentalmente se encontraron pequeños fragmentos del Boeing en las islas Reunión y Rodríguez y en las costas de Mozambique y Mossel Bay, Sudáfrica. Estos hallazgos confirmaron el accidente aéreo. Por supuesto, las personas a bordo fallecieron, pero ¿qué causó el accidente del avión? Lamentablemente, aún no hay respuesta a esta pregunta. Según una de las teorías más populares, el avión fue secuestrado. Podrían haberlo hecho terroristas o incluso el capitán de la aeronave, Zaharie Ahmad Shah. En su casa se encontró un simulador de vuelo en el que había planeado varias rutas a través del Océano Índico. Sin embargo, la investigación no considera esto como una prueba directa de la culpabilidad del piloto. Quizás el mayor misterio de América en la posguerra fue la desaparición de los niños de la familia Soder. George y Jenny Soder tenían 10 hijos. Vivían una vida normal en la ciudad de Fayetteville, en Virginia Occidental. Sin embargo, en la víspera de Navidad de 1945, un terrible incendio ocurrió en su casa. Cuando esto sucedió, toda la familia ya estaba dormida. Jenny fue la primera en despertarse por el olor a humo. Despertó a su esposo y juntos con 4 de sus hijos lograron salir a la calle. No pudieron salvar a los otros hijos porque el camino a sus habitaciones estaba envuelto en llamas. Lo más sorprendente es que las líneas telefónicas de los Soder y sus vecinos fueron cortadas, por lo que no fue posible llamar a los bomberos a tiempo. Además, cuando George intentó acercar su camión para entrar a la casa a través del techo, resultó que el vehículo no arrancaba. Cuando los bomberos llegaron al lugar, no pudieron encontrar los restos de los niños muertos. Pero ¿cómo podría suceder esto? La víspera de la tragedia, un asegurador visitó la casa de los Soder. Durante la conversación con él, George expresó su antipatía hacia el dictador italiano Benito Mussolini. Estas palabras enfurecieron al asegurador y los hombres discutieron. Unos días después, un hombre desconocido visitó a los Soder, señalando un fallo en el cableado, pero George no le hizo caso. Después del incendio, la investigación reveló que el fuego fue causado por un fallo eléctrico. Entre los expertos estaba ese mismo asegurador enfadado. ¿No les parece esto extraño? Pero aún así, ¿dónde podrían haber desaparecido los restos de los niños si realmente estaban dentro de la casa? ¿O quizás en el momento del incendio ya no estaban allí y alguien los había sacado del país? Como pueden ver, hay muchos misterios en esta historia. Stonehenge, ubicado en el condado inglés de Wiltshire, es uno de los objetos antiguos más famosos del mundo. Consiste en una estructura circular creada a partir de 30 enormes piedras. La altura de la más alta de ellas es de 4,1 metros y su peso supera las 25 toneladas. Se cree que Stonehenge fue construido hace unos 5.000 años. ¿Pero por quién? ¿Cómo lograron estas personas construir tal estructura? ¿Cómo lograron colocar varias piedras encima de otras a una altura de al menos 3 metros? Los científicos han estado tratando de encontrar respuestas a estas preguntas durante mucho tiempo, pero solo tienen hipótesis. A pocos kilómetros de Stonehenge, los arqueólogos encontraron rastros de un asentamiento antiguo. Probablemente sus habitantes fueron los constructores de esta maravilla hecha por el hombre. ¿Quiénes eran estas personas es desconocido? Los científicos creen que podrían haber sido antiguos romanos o druidas. Se supone que utilizaron la estructura como un lugar sagrado o altar, ya que se encontraron restos humanos en el territorio de Stonehenge. Los investigadores modernos creen que las enormes piedras fueron transportadas desde una antigua cantera utilizando animales de tiro y troncos rodantes. De esta manera, los habitantes locales llevaron a cabo la construcción de Stonehenge durante un milenio. Por supuesto, entre las hipótesis también hay una teoría de que este monumento arqueológico fue construido por extraterrestres,
ya que realmente es difícil creer que las personas antiguas pudieran construir tal estructura sin el uso de tecnología especializada. El 24 de noviembre de 1971, un hombre desconocido de mediana edad compró un boleto para un vuelo de Portland a Seattle. En el mostrador de registro, se presentó como Dan Cooper. 8 minutos después del despegue, Cooper le pasó a la azafata una nota que decía que tenía una bomba en su maletín y que el avión estaba secuestrado. Para evitar que alguien resultara herido, exigió $200,000 en billetes pequeños y 4 paracaídas. Cuando el avión aterrizó en Seattle, las demandas del criminal fueron cumplidas. Cambió a 36 pasajeros y 2 azafatas por el rescate, y luego exigió que se reabasteciera de combustible el avión y se dirigiera al sureste, hacia México. 20 minutos después del despegue, Cooper saltó del avión. Y desde entonces, nadie lo ha vuelto a ver. Durante más de 50 años, la policía intentó encontrar al criminal, pero nunca lo logró. Tampoco se sabe si el misterioso hombre sobrevivió o murió durante el salto en paracaídas. El único indicio en este caso fue el hallazgo de un niño de 8 años, quien encontró en la playa de Tina Bar, en el río Columbia, 3 paquetes de dinero. La policía confirmó que eran precisamente los billetes que Cooper había recibido como rescate, pero eso no aclaró nada. Tal vez el dinero simplemente cayó cuando el criminal realizaba el salto. En 1957, la familia Pollock sufrió una tragedia. Sus hijas, Jacqueline y Joanna, fueron atropelladas por un automóvil mientras caminaban con amigos a la iglesia. La muerte de las niñas tuvo un gran impacto en la vida familiar de sus padres. Discutían a menudo y pensaban en divorciarse, pero entonces ocurrió un milagro y la señora Pollock quedó embarazada. El 4 de octubre de 1958 nacieron gemelas. Fueron llamadas Gillian y Jennifer. La familia decidió mudarse para recordar menos su tragedia. A medida que las niñas crecían, sus padres comenzaron a notar algunas peculiaridades. Sus hijas pedían juguetes de sus hermanas fallecidas, aunque su madre y su padre nunca se los habían mostrado. Además, Jennifer tenía una marca de nacimiento idéntica a la de Jacqueline y un lunar en la frente, justo donde Jacqueline tenía una cicatriz de una caída. Aún más extraño, las gemelas experimentaban pánico si un automóvil pasaba cerca de ellas. Todo esto preocupó al jefe de la familia y concluyó que sus primeras hijas habían reencarnado y habían vuelto a nacer en la misma familia. Esta historia generó mucha controversia. El psiquiatra canadiense-estadounidense Ian Stevenson creyó en la familia Pollock y encontró a varias otras personas que respaldaban la reencarnación. Sin embargo, la mayoría de la gente aún pensaba que todo era simplemente una invención para atraer la atención de la prensa. Cleopatra es conocida por la historia como una de las reinas de Egipto. Era una mujer inteligente, educada y brillante. Su biografía se discute hasta el día de hoy. Cleopatra nació en el año 69 en Alejandría. Provenía de la dinastía ptolemaica, fundada por Ptolomeo Sóter, un diádoco de Alejandro Magno, por lo que no tenía sangre egipcia. A pesar de esto, trató de integrarse completamente en la cultura y costumbres de su pueblo. Cleopatra se convirtió en el primer gobernante de su dinastía en aprender el idioma egipcio. Además, llevaba la ropa tradicional de las reinas egipcias. Cleopatra enloqueció a muchos hombres. El encuentro con ella resultó fatal para los grandes generales romanos Julio César y Marco Antonio. Con el segundo de estos dos hombres influyentes, Cleopatra tuvo una relación mutua y lo amaba sinceramente. No se sabe con certeza bajo qué circunstancias murió la reina egipcia, pero se cree que se suicidó para no convertirse en prisionera de Octaviano. El lugar donde se encuentra la tumba de Cleopatra también sigue siendo desconocido, a pesar de que los mejores arqueólogos han buscado. Sin embargo, investigadores de la Misión Arqueológica Dominicana recientemente encontraron en el templo de Taposiris muchos artefactos pertenecientes al período del reinado de Cleopatra. Además, mediante investigaciones de radar, los científicos lograron descubrir una red completa de túneles y corredores que conducen a 3 grandes habitaciones. Según la arqueóloga Kathleen Martínez, es dentro de estas habitaciones donde se encuentran las tumbas de Cleopatra y Marco Antonio.
Un experimentado buceador japonés llamado Aratake disfrutaba observando el mundo submarino del mar de China Oriental. Durante tales inmersiones, había visto mucho, pero en 1986 logró descubrir algo increíble: enormes rocas submarinas con terrazas rectangulares y salientes. Por supuesto, esta formación no parecía natural y daba la impresión de que era una estructura hecha por el hombre. El estudio de las extrañas rocas, que recibieron el nombre de Monumento de Yonaguni, fue llevado a cabo por el profesor de Geología Marina y Sismología de la Universidad de Ryukyu, Masaaki Kimura. Dedicó largos 15 años a esta tarea. A lo largo de sus investigaciones, llegó a la conclusión de que hace 10.000 años estas estructuras de piedra estaban en la superficie, y de hecho, fueron creadas por humanos. Según Masaaki, el monumento de Yonaguni es las ruinas de una antigua ciudad habitada por una civilización avanzada desconocida. Desafortunadamente, otros científicos recibieron esta suposición con escepticismo y continúan creyendo que estas formaciones fueron creadas por la naturaleza. De cualquier manera, este lugar sigue siendo uno de los más populares entre los buceadores. La gente cree que estas piedras alguna vez fueron estructuras de una antigua ciudad, por lo que vienen para ver esta maravilla con sus propios ojos. El Área 51 permaneció durante mucho tiempo como una base militar secreta de la Fuerza Aérea de EU. No se podía encontrar en el mapa y la gente no sabía de su existencia. Sin embargo, una vez que esto cambió, el Área 51 ganó notoriedad escandalosa. Hasta el día de hoy, los detalles de las actividades de la base no se revelan, pero la Fuerza Aérea de EU afirma que sirve como un campo de entrenamiento abierto, donde se realizan pruebas de vehículos aéreos experimentales y sistemas de armamento. Aunque esta información se considera oficial, los teóricos de la conspiración creen que el Área 51 alberga evidencia secreta de la existencia de extraterrestres. Por supuesto, estas suposiciones no surgieron sin razón. Cerca de la base militar ocurrieron eventos extraños. Por ejemplo, en 2015 se observaron luces extrañas en el cielo que se movían a velocidades fantásticas. Es interesante que los especialistas de otras bases aéreas admitieran que a menudo observaban fenómenos similares en el cielo sobre el Área 51. Además de los eventos sospechosos, ex empleados del polígono hablaron sobre los contactos de la Fuerza Aérea de EU con extraterrestres. La confesión más impactante fue la del físico Bob Lazar. Informó que el Área 51 sirve como un centro donde militares y científicos se comunican con representantes de civilizaciones extraterrestres. El gobierno de EU reconoció la existencia del Área 51 solo en 2013, aunque fue fundada en 1955. Explicaron este secreto como una forma de proteger sus desarrollos militares estratégicos de países hostiles. Pero ¿qué es verdad y qué es mentira sigue siendo un misterio? A finales de los años 90, los residentes de la pequeña ciudad de Taos, en el estado de Nuevo México, comenzaron a escuchar regularmente un extraño sonido de baja frecuencia. Algunos lo describían como el zumbido sordo de varios motores diésel, mientras que otros lo comparaban con el ruido de un avión que vuela a gran altura. Las personas estaban inquietas por lo que estaba sucediendo y se dirigieron a las autoridades para averiguar qué era. El Congreso de los EU reunió a un grupo de científicos que debían investigar en esta área. Sin embargo, no lograron determinar la causa del extraño sonido. Actualmente los científicos tienen varias teorías teóricas que explican esta anomalía. Según la más popular de ellas, el zumbido surge por el movimiento de las placas litosféricas profundamente bajo tierra. Se cree que este ruido es un presagio de terremotos. Pero este fenómeno ha continuado ya por la segunda década, y no ha habido terremotos cerca de Taos durante todo este tiempo. Además, solo los residentes de la ciudad escuchan regularmente el zumbido. Las personas de fuera raramente lo captan. Es posible que los residentes de Taos se hayan acostumbrado a este ruido y sus oídos estén literalmente sintonizados para escucharlo, pero eso también suena muy extraño. Los debates sobre si Atlántida existió alguna vez continúan hasta el día de hoy.
Se supo por primera vez de esta isla a través de los diálogos del filósofo griego Platón. En sus obras, mencionaba que Atlántida se encontraba en el Océano Atlántico, específicamente al oeste de las columnas de Hércules, frente a las montañas del Atlas. Para ser más claro, la isla debería haber estado ubicada en el territorio de la moderna África, en la parte noroeste del continente, cerca del estrecho de Gibraltar. Según la leyenda, en este lugar, en el año 9500 antes de nuestra era, ocurrió un terrible terremoto que hundió a Atlántida en el fondo del océano en una sola noche. Cabe mencionar que, aunque esto sucedió en un tiempo en que los humanos en nuestro planeta solo poseían herramientas primitivas, los habitantes de Atlántida eran muy avanzados. Construían templos, puentes y hasta barcos. Suena fantástico. Creo que incluso Platón estaba impresionado por esta civilización, por lo que, para probar que no era su invención, se refirió a los registros personales del sabio Solón, quien habló sobre Atlántida. Por supuesto, los arqueólogos han estado tratando de encontrar rastros de la isla mítica hundida durante muchos años, pero ninguno de los intentos ha tenido éxito. Los investigadores a veces encuentran ruinas sumergidas desconocidas en diferentes rincones de nuestro planeta, pero por supuesto, no hay pruebas de que pertenezcan a Atlántida. Algunos expertos creen que es imposible encontrar rastros de la existencia de esta isla, porque en realidad estaba ubicada en el territorio de la moderna Antártida. De cualquier manera, Atlántida sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más visitados del mundo. Millones de turistas vienen para admirar su grandeza, pero pocos saben que guarda sus secretos. Hoy en día se permite a los visitantes subir al mirador ubicado a nivel de la corona. Sin embargo, este no es el único espacio dentro del monumento. Dentro de la antorcha que la estatua sostiene en sus manos, hay una habitación secreta. Hasta 1916, los turistas podían visitarla, pero luego eso se volvió imposible. Según la versión oficial, la habitación fue cerrada debido a una reconstrucción, pero algunas personas afirman haber visto a empleados de la CIA y de la Fuerza Aérea de los EEUU visitándola ocasionalmente. ¿Pero por qué? Los escépticos creen que ahora dentro de esta habitación hay una base de espionaje secreta para la observación de extraterrestres. Suena demasiado extraño, pero ¿por qué el personal de los servicios especiales visitaría esta habitación? El Triángulo de las Bermudas es conocido como uno de los lugares más místicos del mundo. En esta zona, ocurrieron regularmente fenómenos inexplicables, resultando en la desaparición de barcos y aviones junto con personas. Pero, ¿qué causa esta anomalía? Vamos a averiguarlo. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en el Mar de los Sargazos entre Miami, las Islas Bermudas y San Juan en Puerto Rico. El área de esta región es de 700.000 kilómetros cuadrados. El Triángulo de las Bermudas es atravesado por rutas acuáticas y aéreas populares desde el Mar Caribe hacia Europa y desde la costa este de EU hacia Sudamérica. Sin duda, naufragios y desastres aéreos ocurren no solo en esta área, pero allí suceden con bastante frecuencia. Los teóricos de la conspiración creen que esta zona es anómala porque alguna vez estuvo ubicada Atlantis, pero fue tomada por extraterrestres. Sin embargo, los científicos refutan estas suposiciones. Explican que la desaparición de personas se debe a naufragios y desastres aéreos. En el Triángulo de las Bermudas ocurren debido a la dificultad en la navegación. En su territorio hay una gran cantidad de bajíos, además, a menudo se forman ciclones y tormentas. Sin embargo, los expertos creen que el Triángulo de las Bermudas fue intencionalmente promocionado por los partidarios de la teoría de la conspiración. Y aunque este lugar es realmente peligroso, hay muchas áreas similares en el océano mundial. En la noche del 2 de febrero de 1959, en la región de Sverdlovsk, cerca de la montaña Kolatsiakl, ocurrió una terrible tragedia. Un grupo de turistas experimentados bajo la dirección del estudiante de 23 años, Igor Dyatlov, se embarcó en una expedición de esquí. Deberían haber escalado las cimas de Oika Chakur y Otorten, y luego, el 12 de febrero,
descender de regreso al asentamiento de Vichai. El día señalado, el grupo no regresó. Por lo tanto, se organizó una operación de búsqueda y rescate. El 26 de febrero se encontró una tienda de campaña cortada. Cerca de ella, había huellas que llevaban hacia el bosque. Como resultado de búsquedas posteriores, en un radio de aproximadamente 1,5 kilómetros de la tienda, se encontraron los cuerpos de todos los miembros del grupo. Algunos de ellos murieron de hipotermia, mientras que otros tenían lesiones corporales graves. Por supuesto, todo esto parecía muy extraño. ¿Por qué los jóvenes abandonaron apresuradamente su campamento y huyeron prácticamente sin ropa? ¿Por qué algunos de ellos tenían lesiones y otros simplemente murieron de frío? Había muchas preguntas, pero no se encontraron respuestas. Entre las versiones de la muerte del grupo Dyatlov estaban una avalancha, un ataque al campamento por animales salvajes e incluso pruebas militares. Desafortunadamente, no se pudo determinar qué sucedió esa noche hasta el día de hoy. En 1902, cazadores de esponjas encontraron en el fondo del mar Jónico, cerca de la isla griega de Anticitera, una extraña piedra. Al estudiar el hallazgo más a fondo, quedó claro que se trataba de algún tipo de antiguo mecanismo, posiblemente un astrolabio. 50 años después del descubrimiento del artefacto, el historiador inglés Derek John de Sola Price se ocupó de su estudio. Con la ayuda de una investigación de rayos X, entendió que el mecanismo se utilizaba como un calendario, así como un dispositivo para rastrear la posición del Sol, la Luna y otros planetas. En otras palabras, el mecanismo de Anticitera se puede llamar un antiguo análogo de la tecnología informática. Varios científicos presentaron reconstrucciones de este artefacto, pero se lograron verdaderos avances solo recientemente, en particular gracias al hecho de que desde entonces se han encontrado otros fragmentos del dispositivo. En 2021, especialistas del grupo del profesor Fried pudieron realizar cálculos extremadamente complejos y finalmente descubrieron cómo se veía realmente este mecanismo. 37 engranajes, de los cuales se encontraron 30, estaban en una pequeña caja de madera. En los paneles frontal y trasero había esferas, limbus, anillos concéntricos y agujas. Una manija ubicada en el panel lateral se utilizaba para iniciar el mecanismo. En los paneles laterales también había una especie de instrucciones para operar el dispositivo. Con la ayuda de este mecanismo, los antiguos científicos podían monitorear la posición actual de Mercurio, Marte, Júpiter, Venus y Saturno, así como predecir su ubicación en el futuro. Además, el dispositivo permitía predecir eclipses lunares y solares, cubriendo en total 42 eventos astronómicos. Está de acuerdo. Es difícil creer que este mecanismo fue inventado en el primer siglo antes de nuestra era. A lo largo de la historia de la humanidad, han existido muchas civilizaciones diferentes. Con el tiempo, desaparecieron y en la mayoría de los casos, las guerras y epidemias fueron la causa. Pero con la civilización maya, las cosas sucedieron de manera diferente, y estos indígenas desaparecieron misteriosamente. Antes de la llegada de los colonizadores al territorio de América del Sur, existían muchos pueblos diferentes. Entre las civilizaciones más famosas estaban los aztecas, los incas y, por supuesto, los mayas. Los mayas lograron crear el imperio más grande. Este pueblo tenía su propio sistema de escritura, desarrollaba el arte, estudiaba matemáticas y construía verdaderas obras maestras arquitectónicas que aún hoy impresionan por su belleza y majestuosidad. El apogeo de la civilización se produjo en el período desde el 250 hasta el 900 de nuestra era, pero para el 1050, todas las principales ciudades mayas estaban desiertas. ¿Qué podría haberle sucedido al pueblo más poderoso de América del Sur? Los científicos tienen varias teorías al respecto. La causa de la desaparición de la civilización podría haber sido una sequía severa. Según las investigaciones, a finales del siglo IX y X, el volumen anual de precipitaciones en el continente se redujo en un 70%. Una sequía similar ocurrió alrededor del año 200 de nuestra era, cuando la población de la gran ciudad de Ceibal disminuyó drásticamente. Esto permitió suponer que la desaparición de la civilización ocurrió por esta razón.
Según una segunda versión, los mayas desaparecieron casi completamente de la faz de la Tierra después de una guerra a gran escala. Los representantes de esta civilización no eran un pueblo unido. A menudo ocurrían conflictos entre ellos, y los líderes de una tribu atacaban otros asentamientos. Las investigaciones mostraron que a principios del siglo IX se libró una batalla feroz en el territorio de la ciudad de Tikal. Además de estas dos hipótesis, existen muchas otras teorías, pero ningún científico sabe cuál fue la causa de la desaparición de la civilización. En el condado inglés de Staffordshire se encuentra la finca Shugborough. En su territorio se encuentra el monumento a los pastores, creado en el siglo XVIII. El relieve de este monumento muestra una copia de la pintura de Nicolas Poussin, Los pastores de Arcadia, pero se hizo famoso gracias a una extraña inscripción que parece ser un conjunto de letras, O-U-O-S-W-A-W-W. También se grabaron las letras D y M en los lados inferiores. Muchos han intentado descifrar este texto, incluidos expertos en criptografía moderna. Por supuesto, tampoco hay escasez de suposiciones sobre lo que realmente significan estas letras. Algunos sugirieron la idea de que el monumento cifra la ubicación del Santo Grial, mientras que otros pensaron que era simplemente una declaración de amor del dueño de la finca a su esposa. El científico estadounidense Keith Massey declaró que no hay ningún cifrado en el monumento a los pastores. En su opinión, es simplemente una abreviatura de una frase que se puede traducir del latín como «rezo para que todos puedan seguir el camino hacia la verdadera vida». Esta frase es una referencia a las palabras de Jesucristo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Sin embargo, esta hipótesis fue criticada. Tal vez Massey solo encontró palabras latinas que coincidieran con estas letras. ¿Qué piensas al respecto? Y eso es todo por mi parte. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Su actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.